amigos? Qué bueno que nos sintonicen una vez más. Estamos en esta oportunidad pues con el deseo de compartir un tema que esperamos que sea de bendición para su vida. Para ello, quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 21, versículo 2, donde narra la historia de un hombre y de una mujer que Dios hizo algo maravilloso con ellos. Pero acompáñeme, capítulo 21, versículo 2 dice: y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Algo que quiero resaltar acá es que dice en el tiempo señalado. Eso me deja ver a mí que hay un tiempo para todo. La Biblia misma nos habla que hay un tiempo para lanzar piedras, dice en alguna de esas facetas. Hay tiempo de lanzar piedras, hay tiempo de recoger piedras. Hay tiempo de nacer, hay tiempo de morir. La misma Biblia dice que todo lo hizo Dios perfecto a su tiempo. Eso quiere decir que Dios tiene tiempos bien marcados para nuestra vida, aún para la misma humanidad, porque el hecho de que el Señor no haya venido por su iglesia no es que nosotros lo debemos de tomar como tardanza. Eso es lo que nos explica su palabra también. Algunos, dice, toman eso como tardanza, pero no es tardanza, es misericordia de Dios. Y Él tiene el tiempo preciso en el cual se va a manifestar una vez más a su iglesia. Ahora, volviendo a esta historia, vemos aquí a estos dos personajes que seguramente usted ha escuchado acerca de ellos. Abraham y Sara. Eran dos personas, era un matrimonio que una de las características de ellos es que no había podido tener hijos. Lamentablemente ella era estéril. Claro, entendemos que tenía un propósito todo eso, porque hay un propósito siempre en las cosas que Dios permite, siempre va a haber un propósito para nuestra vida. Y por eso es que resalté, subrayé la frase esta: en el tiempo señalado. Porque podríamos hacernos la pregunta: ¿por qué Dios no permitió que Sara quedara embarazada cuando era joven? Porque cuando estamos hablando de esta historia, ella tiene 90 años por lo menos. Estamos hablando de una mujer de avanzada edad, y no digamos el varón, en este caso Abraham, era un hombre que ya era un anciano. Y sin embargo, Dios tenía un tiempo propicio para ellos. No es que Dios se hubiera olvidado de sus vidas, no es que Dios ya no se acordara de Abraham y de Sara, no es que Dios en algún momento se distrajo y perdió el orden de las cosas. No, simple y sencillamente el hijo que les iba a nacer era el tiempo señalado por Dios, era el momento adecuado, porque Dios nos quería dejar un mensaje. Uno de los mensajes que quería dejarnos era que no es por nuestra capacidad, que no es por nuestro vigor, que no es por nuestra juventud, que no es por todas aquellas nuestras cualidades que podemos en algún momento usar como argumento para decir que fue por las capacidades que tenemos, por lo bueno que somos. No, sino Dios nos está enseñando que a pesar de que estas dos personas ya no tenían posibilidad, ya no tenían ni fuerzas, y sin embargo, vemos ahí que dice la Biblia en Hebreos: por la fe, Sara tuvo fuerzas para dar a luz. Quiere decir que intervino algo espiritual ahí. Pero el punto, insisto, que quiero subrayar, es que hay un tiempo para cada cosa. Ellos pasaron esperando muchos años, durante mucho tiempo. Me imagino yo que cuando recién casados, me imagino que la ilusión era esa, que la ilusión era el poder un día ver a un hijo. De hecho, dice la Biblia que en algún momento se desesperaron, porque Abraham es el padre de la fe, pero veo yo que una de las cosas que sí le faltaba era paciencia, porque en algún momento Sara viene y le dice: mira, toma a esta mi sierva, una egipcia llamada Agar, y acércate a ella, y ella va a concebir, y el hijo que ella tenga va a ser como hijo mío.
Claro, eso era según la idea de Sara y de Abraham, que no se opuso. Pero vemos que cuando Dios le habla a Abraham acerca de su hijo, ni siquiera menciona a Ismael, que era el fruto de esa unión con Agar. No, cuando Dios le habla a Abraham, le dice, dame a tu hijo, tu único hijo. Quiere decir que si le estaba diciendo, según lo que yo veo, tú solo tienes un hijo. A Ismael lo estaba totalmente sacando de la escena, del panorama, porque le está diciendo, yo quiero a tu único hijo, y el único hijo que yo veo que ha nacido de tus lomos se llama Isaac. Entonces vemos cómo es que aún en medio de su desesperación ellos en algún momento trataron de hacer algo. Y eso es algo que puede suceder en nuestra vida. Como no entendemos el tiempo de Dios, como no entendemos que Dios tiene un tiempo establecido, un tiempo señalado para cada cosa, a veces nos apresuramos y nosotros somos los que comenzamos a actuar y a querer hacer las cosas por nuestra cuenta. Pero Dios tiene un tiempo para cada situación. Te digo esto, amigo y hermano que nos está sintonizando, porque quizá ha entrado desesperación a tu corazón porque hay cosas que tú quieres alcanzar, hay cosas que tú quieres hacer y tal vez no se han dado. Pero debes de saber que Dios para todo tiene un tiempo. Lo que tienes que hacer es ir delante de Dios y sincronizarte con el tiempo que Él señaló. A veces nuestros relojes humanos están totalmente desfasados del reloj de Dios. Y eso provoca que actuemos de una manera inadecuada, provoca que a veces ya sea nos adelantemos o nos atrasemos. Porque tan dañino es adelantarse a algunos acontecimientos como tan dañino es el atrasarse. Por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo el tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esa, la única forma de poder ir entendiéndolo es cuando nosotros nos metemos con el Señor, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, porque esa es la promesa que Dios dejó, que el Espíritu que habría de venir nos iba a guiar. Y ahí agrega a toda verdad. Pero el punto es que nos iba a guiar. Nuestro guía es el Espíritu Santo. Pero una persona que está en la carne, o incluso una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, es imposible que el Espíritu Santo le pueda guiar. Lo primero, si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, lo primero que deberías de hacer es decirle, Señor, yo quiero que tú entres en mi vida. Y entonces, inmediatamente, el Espíritu Santo va a comenzar a hacer una obra en tu corazón y vas a poder ir entendiendo cómo es que Él va a llevar tu vida por los rumbos que tal vez a veces ni siquiera a ti te van a gustar. Porque una de las cosas que yo veo también en un hombre llamado Pedro es que el Señor le dice, mira Pedro, cuando eras más joven, pues tú hacías e ibas donde querías. Pero cuando seas viejo, le dice, otro te ceñirá y te llevará aún por donde tú no quieras ir. Lo que le estaba diciendo es, en tu juventud, en tu inmadurez, digámoslo así, tú podías tomar las decisiones. Tú agarrabas para un lado, cuando querías ibas a la iglesia, cuando no querías no ibas, cuando querías servías al Señor, cuando no querías no te daba el deseo, no tenías, estabas tal vez cansado, tú decías, no, mejor hoy no voy, mejor hoy me quedo haciendo otra cosa, pero le está diciendo, llegará el tiempo, cuando tú madures, porque esa es la clave, la madurez. Cuando la Biblia habla de ancianos, no es lo mismo decir anciano y decir viejo. Un anciano es alguien que ha tomado provecho de las experiencias que ha tenido. Es alguien que ha ido madurando en el Señor. Y entonces a Pedro le dice, mira, cuando ya hayas madurado, cuando hayas avanzado, entonces lo único que vas a hacer es levantar tus manos como en señal de rendición y entonces el Espíritu Santo, va a venir, te va a ceñir y entonces te va a llevar aún donde tú no quieres ir. Pero tú vas a entender que si es el Espíritu Santo el que te está guiando,
vas a saber que vas por camino seguro. Eso es algo muy importante que nosotros entendamos. Porque si no entendemos ese tiempo en el cual el Espíritu nos va a guiar hacia un lugar o hacia otro, por eso es que terminamos en lugares que después lamentamos el haber pasado por ellos. Entonces, a Abraham le dieron una promesa y le dijeron, en el tiempo que yo ya señalé, en el tiempo en el cual yo ya establecí, en ese tiempo preciso, yo voy a cumplir la promesa que te hice. Debes de saber que las promesas que Dios te ha hecho, no es que Él las haya olvidado, no es que Él ya las dejó por un lado, no. Lo que pasa es que hay un tiempo, y a veces el tiempo está regido también por nuestra preparación, por la capacidad que vamos a tener para que Dios nos cumpla las promesas. Pero hay un tiempo preciso, no es el momento en el que nosotros quisiéramos, es en el momento en el cual Dios sabe que entonces va a ser de bendición para nuestra vida. Y eso es lo que nos estaba tratando de enseñar a través de este pasaje de la Escritura, por medio de la vida de Sara y de Abraham, nos estaba tratando de enseñar cómo es que en la juventud no era el tiempo para ellos de tener un hijo. Cuando llegaron a cierta edad, entonces dijo Dios, este es el momento propicio. En este momento puede nacer el hijo de Abraham y de Sara, y entonces va a ser de gozo para sus vidas, porque precisamente esa fue una de las cosas que vemos acá. El nombre que le pusieron al hijo que les nació es Isaac, que significa risa, gozo. Quiere decir que cuando el tiempo propicio de Dios se cumple, y cuando el momento es apropiado, entonces las cosas que vienen a tu vida van a servir de gozo. No van a ser carga, no van a ser tristeza, no van a ser problemas, sino al contrario, va a ser motivo de gozo para ti y para los tuyos. Eso fue lo que sucedió en esta historia. Y creo yo que hay muchas cosas más que platicar acerca de esto, porque hay otros casos donde había un tiempo propicio y la gente tuvo que entender y tener paciencia para esperar ese tiempo propicio. Seguramente Dios te está hablando para que entiendas que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios no se ha olvidado de las promesas que te dio, sino que simple y sencillamente hay un tiempo establecido para cada cosa. Y ese tiempo llegará. Y cuando se cumpla, entonces podrás gozarte grandemente y disfrutar la bendición. Vamos a seguir platicando un poco más acerca de este tema, que creo yo que es importante que lo meditemos para que vayamos esperando también, vayamos conociendo los tiempos de Dios y vayamos esperando en paz, sobre todo en nuestro corazón. Y de esa manera, entonces, las cosas, cuando las miremos, vamos a recibirlas con alegría. No dejes de sintonizarnos, vamos a continuar, solo vamos a hacer un corte, un pequeño corte, pero continuamos hablando acerca de esto. Qué bueno que podamos seguir conversando. Hemos estado hablando un poco acerca del tiempo señalado de Dios. Veíamos en el segmento anterior cómo es que Dios tomó la vida de una pareja, en este caso Abraham y Sara, y precisamente en el pasaje que leímos nos muestra cómo es que él tenía un tiempo señalado para el nacimiento de Isaac. No es que a él se le haya olvidado, como lo decíamos, sino que él tenía un tiempo, justamente el momento propicio para que Isaac naciera. Y entonces, en medio de eso, vemos nosotros que también para nuestra vida hay un tiempo propicio para ello. Quisiera que leyéramos un pasaje que está en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y este nos habla acerca de otro hombre, de otro personaje,
que es también muy conocido por nosotros en el pueblo de Dios. Pero en el versículo 13 dice, y entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Bueno, vemos algunas cosas interesantes en este pasaje que yo quisiera que pudiéramos ir resaltando y poder ir escudriñando un poquito acerca de él. Siempre viéndolo desde el enfoque del tiempo que Dios ha escogido para nuestra vida. Pero creo yo que vale la pena que mencionemos algunas cosas que llaman la atención. Pues una de ellas es que yo veo que aquí hay un hombre que se llamaba Saúl, que él había sido nombrado como rey sobre Israel. Lamentablemente, él fue infiel al propósito de Dios. No hizo lo que Dios le había establecido, fue desobediente a la orden que Dios tenía para él. Y la misma Biblia dice, imagínense, Dios mira el pecado de desobediencia, lo compara con el pecado de hechicería. O sea, así de grave para Dios es un desobediente. Ahora, lógicamente, desobediente, no solo decir que Dios venga a darme las órdenes, no, seguramente Dios va a utilizar a personas que están en autoridad, que están en eminencia para darnos órdenes. Y Dios cuando mira que alguien se rebela contra esa autoridad, contra ese delegado que Dios estableció y hace caso omiso de las órdenes que le dieron, Dios, según lo que dice la Biblia, mira la desobediencia como pecado de hechicería. Así de terrible es la desobediencia. Ahora, Saúl lamentablemente no se arrepintió, no volvió su corazón al Señor, sino cada vez se fue hundiendo más y más en medio del problema que tenía, hasta a tal punto que Dios decidió quitarlo como rey. Ahora, vemos acá algunos aspectos importantes. Uno de ellos es que dice aquí que un espíritu malo de parte del Señor la atormentaba. Quiere decir que Dios, hay personas que puede permitir que espíritus lleguen a atormentarlas. Y son de parte, pero según lo que dice este pasaje. Claro, ese sería motivo de otro estudio, creo yo, ¿verdad? Platicar un poco de eso, pero ahí está escrito. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado en no desobedecer a Dios, en no desobedecer a nuestras autoridades, en respetar las jerarquías que Dios estableció dentro de las iglesias. Pero quisiera centrarme más en el tema del tiempo señalado, porque veo yo acá que entonces, como Saúl lamentablemente desobedeció a Dios, entonces Dios dice, voy a escogerme a otro hombre mejor que Saúl. Y entonces un día llama a Samuel y le dice, mira, tienes que ir a una casa, a la casa de un hombre que se llama Isaí. En esa casa, uno de sus hijos va a ser el siguiente rey de Israel. Conocemos la historia. Samuel entra y comienzan a entrar en desfile cada uno de los hijos de Isaí. Samuel se impresiona con el porte de los muchachos, con la figura de los muchachos, y en algunas ocasiones ya va a derramar el aceite cuando Dios le dice, no es él. Y así va descartándolos uno por uno, y Dios le tiene que explicar y le tiene que decir, mira, yo no miro lo externo del hombre. Lo que yo miro es el corazón, porque eso es algo que tú debes de saber. Dios no va a ver lo externo de las personas. Dios no va a ver, para poder bendecir a alguien, Dios no va a ver su cuenta bancaria. Para poder bendecir a alguien, Dios no va a ver si es una persona que viene de una familia de abolengo. No, Dios lo que va a ver es tu corazón. Y si tu corazón es agradable delante de Dios, entonces tú eres un candidato para recibir la bendición de parte del Señor. Eso vemos acá, porque David, cuando nosotros vemos el contexto de este pasaje, nos damos cuenta que David era un hombre incluso de alguna manera menospreciado por sus mismos hermanos.
Y que digamos, por sus mismos hermanos. Podríamos decir hasta por su propio padre, porque cuando Samuel comienza a ver que ninguno de los hijos le tiene que preguntar. Y le dice, mira Isaí, no tienes otro hijo, porque a mí Dios me dijo que iba a ungir a uno de tus hijos, y tú me dices que ya pasaron todos. Entonces Isaí le dice, no es cierto, hay otro todavía, ¿verdad? Está el más pequeño, el más insignificante, ese está ya cuidando las ovejas. Y entonces Samuel le dice, pues no vamos a sentarnos a la mesa hasta que él venga. Y cuando entra David, Dios le habla y le dice, mira, él es. Entonces viene y sucede lo que vemos en este pasaje. Derraman el aceite sobre la cabeza de David y entonces lo ungen como rey. Ahora, ¿por qué quise tomar este pasaje para explicar esto que estamos hablando del tiempo señalado? Pues simple y sencillamente porque aquí están ungiendo a David como rey. Lo están haciendo enfrente de todos sus hermanos. Pero el siguiente pasaje que nos muestra a David, nos damos cuenta que él no aparece ya sentado en el trono. No aparece ya con una corona sobre su cabeza, sino lo que aparece es haciéndole mandados a su papá. Lo que aparece es diciéndole, el papá, mira, agarra estos panes y estos quesos y se los vas a dejar a tus hermanos y le das al capitán de los 1000 y le comienza a dar una serie de instrucciones. Pero el punto que yo quiero resaltar es que, aunque aquí lo ungieron como rey, no inmediatamente comenzó a fungir como rey. Aquí Dios lo habilitó y ya tenía el espíritu y hacía hazañas tremendas. Me imagino que por eso es que él relata y le dice a Saúl en algún momento, mira, cuando un oso o un león venía y trataba de robarse una de los corderitos, yo corría detrás de la bestia y si no me quería dar el corderito, lo agarraba con mis propias manos y le abría la boca, el hocico, como usted le quiera decir, porque pues con esos animales se vale hacerlo, ¿verdad? Pero lo que le decía era, si no lo mataba y rescataba al corderito. O sea, imagínese una hazaña de que alguien se ponga a pelear con un oso o con un león, simplemente con sus manos. Eso solamente lo podía hacer lleno del Espíritu Santo, definitivamente. Pero el punto es que él no inmediatamente subió y se sentó en el trono. De hecho, la Biblia nos muestra que Saúl estuvo 42 años como rey sobre Israel. Porque eso nos habla, si lo viéramos escatológicamente hablando, nos habla de 3 ciclos y medio acerca de la manifestación del anticristo, donde va a hacer estragos y va a estar dominando sobre la tierra. Porque primero es la manifestación y la ira del diablo contra los hijos de Dios y luego es la ira de Dios contra los hijos del diablo. Bueno, ese es otro tema. Pero el asunto es que Saúl pasó 42 años siendo rey. Eso lo dice la Biblia. Y David tuvo que esperar pacientemente el tiempo apropiado, el tiempo propicio, el tiempo que Dios había establecido para que ahora él sí fuera reconocido. Luego de que fue reconocido entre sus hermanos, fue reconocido en su propia tribu, en la tribu de Judá, y por último, fue reconocido en medio de todo el pueblo de Israel. Pero para llegar a eso, tuvo que haber un camino que transcurrir, tuvo que haber un tiempo que esperar. Lo que le estoy tratando de decir es que siempre hay un tiempo de parte de Dios, que no siempre va a ser el tiempo nuestro. David seguramente hubiera pensado, bueno, hoy me ungen como rey aquí en mi casa, y yo mañana ya duermo en el palacio. Pero no fue así. Tuvo que caminar, tuvo que hacer varias cosas. Aún después de este pasaje, vemos que él tuvo que ir y fue escudero de Saúl mismo. Fue su sirviente. Y luego de eso, se levanta Goliat y David va a pelear contra él. Y entonces Dios lo comienza a levantar, lo comienza a honrar, le comienza a dar eminencia en medio del pueblo. Las mujeres, las doncellas, dice que cantaban. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y eso, lógicamente, provocó celos en el corazón de Saúl. Pero lo que yo veo acá, entonces, es que David tuvo que esperar pacientemente el tiempo de Dios.
Había un tiempo específico para que Él ascendiera totalmente al trono, y aquí fue el inicio de ese camino. De la misma manera, quizá, algunos de nosotros o usted mismo puede ser que haya indicios de cosas que Dios ya ha hecho y le ha enviado la promesa a su corazón. Pero a veces nos frustramos cuando vemos que las cosas no llegan inmediatamente. Pero luego yo le quiero decir, una de las características que debemos de tener para poder esperar el tiempo de Dios es la paciencia. Y ese es uno de los frutos del Espíritu Santo. La paciencia es un ingrediente importante para poder esperar el tiempo de Dios. Tenga por seguro de que si Dios le prometió algo, ciertamente lo va a cumplir. ¿Cuándo? En el tiempo señalado, en el tiempo oportuno, en el momento exacto en el que Él ya lo estableció en su bendita voluntad. En ese momento Dios va a cumplirlo. Por eso incluso hay una profecía que se cumplió hace, me parece, más de 60 años acerca del pueblo de Israel. Porque decía, podrá nacer una nación en un día. Imagínense, ¿cuánto tiempo Israel pasó sin ser una nación? Y cuando se dio, en un solo día, fue reconocido como una nación nuevamente. Dios cumplió la promesa. En su tiempo, Dios, dice la Biblia en Isaías, apresurará. La promesa que Dios te hizo, cuando llegue el momento, nadie podrá detenerla. Cuando llegue el momento, aunque el diablo, aunque el infierno mismo se levante para tratar de estorbarte, no podrá detener lo que Dios ya determinó para tu vida. Así que te doy ánimo para que sigas perseverando, para que sigas adelante, para que sigas luchando. Si quizá te dio la promesa de que tu familia un día iba a volverse hacia Dios, quizá te dio la promesa de que un día Dios iba a honrarte, quizá te dio la promesa de que un día ibas a salir de la escasez en la que tal vez has estado. Solamente ten paciencia, aférrate a la mano de Dios y Él cumplirá su propósito. Y en el momento, en el tiempo señalado, Dios cumplirá y apresurará todas las cosas para que lo que te ha prometido ciertamente se cumpla. Así que en el nombre de Jesús, recibe esa palabra de parte de Dios y pídele con todo tu corazón que Él te ayude a esperar en el tiempo en el cual Él ha establecido. Que Dios te bendiga y primero Dios, nos vemos pronto.